Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a una nueva edición de resumen semanal de trading, en este caso la número 75. Buenas noches, Juan, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Muy bien, de retorno ya por casa y ya con muchas ganas de estar aquí compartiendo esta semana, este análisis semanal. Buenas noches, Julio, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Muy buenas, Santi. Pues nada, aquí preparado para otra semana más, a ver qué nos depara el mercado esta semana. Manu, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, aquí a seguir aprendiendo. Y esta noche tenemos invitado de excepción. Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Primera sesión, aprender un montón. Nada, Héctor es uno de nuestros suscriptores que se ha atrevido a acompañarnos en este RST. Sin más dilación, vamos a pasar a Local Market. Vamos a ver lo que ha hecho el IBEX esta semana y perspectivas para el entrante. Bien, pues ya tenemos aquí en pantalla el IBEX 35, que de momento continuamos con la duda entre la etapa 4 y la etapa 1 en este marco temporal semanal, ¿no? Ya sabéis que la estructura habitual que manejamos en SysMentor es marco temporal semanal a la izquierda, marco temporal diario a la derecha. ¿Para qué utilizamos el marco temporal semanal? Lo utilizamos para saber hacia dónde va la corriente del río, digamos, ¿no? Hacia dónde, si está lateral, si está alcista, si está bajista. Y eso nos ayuda mucho el ciclo de vida de la acción, ¿no? Que como veis aquí es este ciclo que veis, en el que primero está la etapa bajando, etapa 4, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, siempre es un ciclo continuado, y ahora mismo estamos en lo que denominamos una etapa 4. Una etapa 4 que tiene toda la pinta de estar finalizando. ¿Por qué digo eso? Por dos conceptos. Primero, por cómo arranca la inhalación. Acordaros que los precios se mueven en exhalación, es decir, alejamiento del precio de la media de 20, e inhalación, que es acercamiento del precio en la media de 20. Entonces, cada vez que veáis que una inhalación, que es este comienzo, ¿no?, arranca con una gran vela sólida como es esta, lo más habitual que ocurre, es que el primer patrón de compra 1 nos va a dar fallo. Nos va a dar fallo. ¿Qué quiere decir que dé fallo? Bueno, pues que no va a perder este mínimo de los 7.300 y a 280, ¿no? Que lo más normal que ocurra en este escenario es que cuando ocurra ese patrón de venta 1, vamos a suponer que sea perder este nivel, pues no va a llegar aquí abajo, sino que se va a quedar por aquí. ¿Y eso qué implica? Eso implicaría que los mínimos relevantes ya no serían decrecientes. Y eso, por lo tanto, nos anula o nos da el primer aviso de que la etapa 4 está siendo eliminada. El segundo concepto, que lo borro para ponerlo de nuevo, el segundo concepto es este. Medimos los retrocesos desde el máximo relevante, que viene marcado por esta flecha que tenemos, que ya sabéis que es un indicador que os podéis descargar de la plataforma directamente. Medimos hasta el mínimo relevante, hasta ahí, y nos mide la zona de 40-60, que como sabéis en el curso básico ya directamente aprendemos para qué es importante. Y fijaros dónde está ya. Está ya en el 80% de eliminación, de todo el impulso bajista, de toda la exhalación. Cuando eso ocurre, especialmente cuando llega al 90, para mí ya el 90 ya casi ya no hay vuelta atrás, pero ya cuando se acerca al 80, lo que nos está hablando también es que la tendencia bajista tiene debilidad y el rebote tiene fortaleza, de lo cual nos indica también que si se esperan caídas en el IBEX dentro de X tiempo, pues no deberían ser muy potentes, tanto que eliminaran el mínimo relevante anterior, ¿no? No sería algo que esperado por lo menos en mi escenario habitual, ¿no? La semana pasada, esta que acabamos de terminar, lo que tenemos aquí es una bottom tail, y que nos sugiere que todavía puede incluso irse más arriba, ¿no? De hecho, está parada justo en la media de 200, que ya sabéis que cuando hay una subida muy fuerte hacia ella, suele actuar como resistencia. Bien, veremos a ver en los próximos días, pero yo la verdad que no descarto que tengamos todavía incluso continuidad alcista en este rebote actual. En el gráfico diario, fijaros que lo que tenemos es una etapa, podríamos decir dos, por varios motivos. El primero, porque ya tiene la media de 20 alcista, porque los máximos relevantes ya son crecientes, y los mínimos relevantes, aunque solo tenemos el primero de esta nueva etapa, el siguiente puede ser el lunes puede convertirse este mínimo relevante, porque ya sabéis que la definición de mínimo relevante es que tenga 3 mínimos hacia la izquierda más altos, aquí tenéis 1, 2, 3, y 3 hacia la derecha más altos.
1, 2 y nos faltaría la del lunes, que salvo catástrofe, será también más grande que este nivel. Por tanto, este se convertirá en mínimo relevante y ya será creciente con respecto a este, media de 20 alcista, máximos crecientes, definición de etapa 2 en este marco temporal. Ahora mismo estamos en un rango lateral y era lo que os ponía en la edición del viernes de cierre, que ya está publicada en la plataforma. Los rangos laterales siempre nos dan una ayuda, que es que nos delimitan muy bien las zonas a superar o a perder para esperar el siguiente movimiento. Nosotros, ya sabéis que en Seismentor nosotros no tratamos de adivinar nada, más que nada porque no tenemos ni puñetera idea de cómo hacerlo. Lo que sí creo que sabemos hacer bien y enseñamos a hacer bien es a incorporarnos al movimiento. Y en estos casos que hay rangos laterales, son interesantes por eso, porque en cuanto superan una zona, bueno, pues se puede abrir un camino alcista cuando supera esta zona de resistencia y cuando pierde esta zona de soporte, pues se le abriría un camino bajista. Eso es lo que ocurre habitualmente. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es la situación en este caso particular? Que fijaros, vamos a agrandarlo un poco. Voy a ponerlo aquí en el medio y agrandarlo un poco. A ver, así, por ejemplo. Solo el tramo final, ¿vale? Fijaros, vamos a suponer que supere a cierre los 8.648, que es la zona de resistencia. ¿Qué le ocurre en este caso? Que nosotros, cada vez que entramos en un valor alcista, un índice, una cripto, lo que sea, siempre miramos a la izquierda para intentar encontrar que no haya resistencia. ¿Y qué ocurre en este caso? Joder, que es que nada más supera los 8.650, tiene la media de 200 en 8.690. Quiere esto decir que no me encanta no me encantaría la ruptura por el lado alcista para entrar. ¿Por qué? Porque tiene un objetivo demasiado próximo. Si esta no existiera, si esta media de 200 no existiera, estuviera por aquí arriba, por ejemplo, oye, entonces sí sería interesante. ¿Por qué? Porque tiene un movimiento fluido, y lo vais a ver aquí ahora, lo veis, hasta esta zona. Desde la ruptura, lo veis, es un movimiento fluido. Movimiento fluido significa que no hay zonas de huecos, que no hay congestión de velas, eso es movimiento fluido. Entonces sí que sería interesante, pero en este caso, en el lado alcista, digamos que le daría como filtro que también superara los 8.700, porque entonces sí que estaría superando la media de 200 también. Un caso parecido nos ocurre por el lado bajista. Fijaros, vamos a suponer que pierde este nivel. Si pierde este nivel de los 8.426, en este caso sí que tiene un poquito más de recorrido hacia el siguiente nivel de control, que es este de aquí, los 8.274, que es el soporte constituido por este mínimo relevante. ¿Vale? Por lo tanto, esos son, de momento, en mi opinión, creo que todavía podemos subir un poquito más. Ese es el escenario que vemos, pero que tampoco creo que sea capaz de superar bueno, ya de mano, en primera instancia, quiero decir, la media de 200. Así que igual tenemos un inicio de semana lateral o más o menos en cierre y veremos un intento hacia arriba y ahí va a estar la clave de si rompemos al alza y con ello vamos camino de eliminar el 100% del impulso bajista en semanal, ¿ok? Confirmando ya la etapa 1. O si por el contrario no es capaz y pierde estos niveles, ¿no? Nosotros al final siempre generamos escenarios y actuamos en función de esos escenarios. Como sabéis, nos hacéis llegar vuestras peticiones de análisis a través de los canales habituales, sobre todo redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Manu, ¿te voy comentando lo que tenemos para esta semana? Nos preguntan en primer lugar por Robbie. En semanal tenemos una etapa 2. Hace la semana del 3 de enero tuvimos una gran vela sólida de inhalación, por lo que esto nos indica que debe dar un fallo de patrón de compra 1. Esto lo podemos ver aquí. Pam, pam, pam. Y en ese momento sería para incorporarse. Lo que estoy viendo yo ahora mismo es que hay de paso 2 máximos relevantes, así que cuidado. Y aquí, en semana nos hubiese dado otro patrón de compra 1 y donde el objetivo va a ser pues, los máximos históricos, que es la zona de los 74,85 aproximadamente. Entonces, entre esta semana y la que viene será clave ver si consigue superar los máximos y si no, ya nos estaría haciendo un triple máximo relevante, que por lo que nos estaría indicando que posiblemente la etapa 2 esté llegando a su fin. Si nos vamos al diario, veníamos de una etapa 2, pasamos a una etapa 4
incluso aquí podríamos decir etapa 1, etapa 2, o sea, al final lo que tenemos es una etapa un ciclo de vida bastante rápido. Ahora mismo lo que tenemos son mínimos relevantes crecientes y esta semana puede que supere el antiguo máximo relevante y se vaya a acercar a otros. Entonces ahora mismo está en una etapa 1. Si vemos, las dos medias ya están alcistas, la media 20 está plana, así que debería, en el momento que tenga cierres por encima de los 70-80, debe ir a atacar a los 71-60 y a partir de ahí ya empezaríamos con una etapa 2. El problema que tiene es lo que comentaban también Juan en el IBEX, que al final es que si miras a su izquierda tiene zonas de posible parada, los 71-70 y luego 73-20 y finalmente los 74-90. Entonces, para mí es un valor que si se está dentro ajustaría el stop a la zona de los 65 euros y si no, para incorporarse esperaría que superase los máximos históricos para entonces ahí buscar el patrón y incorporarse. Hasta antes, pues esperaría, básicamente, solo por el tema de las posibles resistencias y, por tanto, paradas que debe tener el valor. Yo simplemente es que he escuchado una cosa que yo ese concepto no tenía, es el momento que vemos que se tocan o se está cerca de máximos relevantes anteriores, 2, 3, es como jugar a 3 o 4 velas del mismo color sólidas y empieza a haber riesgo, ¿no? Es lo que estoy intentando entender. Es el momento que se acerca un máximo, último máximo a los máximos relevantes anteriores, empieza ya a ser un poco sospechoso, ¿no? De movimiento con riesgo. En realidad, si se acerca a un máximo relevantes anteriores, se está acercando a zona de resistencia. ¿Vale? Vale. Por eso puede haber riesgos. Si estás en una etapa 2, alcista, bueno, lo más normal es que ese máximo relevante sea superado a su vez, porque si no deja de ser etapa 2 alcista, ¿no? Al final nosotros jugamos siempre mucho con la definición de máximo y mínimo relevante, que sea en el lado alcista, pues que sean crecientes, y también jugamos mucho con la distancia. ¿Dónde están ocurriendo los eventos? ¿Sabes? Si el precio está muy lejos de la media de 20, cuanto más lejos de la media de 20, más posibilidad de giro hay. Eso es clarísimo, ¿no? Entonces, si ves que llega a un máximo relevante anterior y ahí te hace algún tipo de patrón de giro, como puede ser una top intel, o un hueco novato, o una doji, o algo así, bueno, pues entonces es donde tenemos que estar alerta porque probablemente ahí empiece la inhalación. Y a lo mejor no, si la inhalación es un 6% hacia la media de 20, pues evidentemente no nos interesa aguantar esa caída, ¿no? Entonces, pero sí, normalmente cada vez que llega a máximo relevante anterior es una zona de resistencia y es una zona susceptible de que pueda dar problemas y que pueda haber un giro. Pasamos, os parece, al siguiente valor. En este caso humano nos plantean una posible entrada en Soltec. Bueno, Soltec tenemos que está en una etapa 4. Vamos a ver los impulsos. Nada, cerró sí que un 60%. Ahora mismo, al final lo que hizo fue una inhalación, exhalación, y por cómo se produjo esta inhalación con una gran vela sólida, lo que esperamos un fallo de patrón de venta 1, que es lo que se dio aquí, el fallo. Ahora estaba haciendo la inhalación de nuevo, que es el retest, y realmente lo que nos está dejando para la próxima semana es que como pierda la zona de los 4,85, sería un patrón de venta 1 para ir a buscar la zona de los 4 euros. Vamos a ver en el diario. En el diario tuvimos una etapa 2, un hueco novato, nos hizo la inhalación y ahora mismo parece ser que ya está en una etapa 3. Empezamos a tener máximos relevantes decrecientes y la zona donde se va a jugar todo para empezar una etapa bajista en diario va a ser la zona esta de los 4,85. El momento que pierda los mínimos bien del viernes o del jueves 24 de marzo, va a empezar ya lo que sería una etapa 4 para ir a buscar zonas de 4,30 y 3,90. Esta en su día, hace una semana o 2, incluso 3, ha salido en los RSTs y ya comentamos que al final, dentro de una etapa 4, en las inhalaciones, hasta que no vemos un movimiento de giro o de posible fin de etapa, estamos yendo a contratendencia.
Entonces, aquí mucho cuidado porque como pierda esa zona, nos está dando en semanal un patrón de venta 1 para ir en búsqueda de los 4 euros. El siguiente valor que nos solicitan en este caso es Samper. Nos piden que miremos las zonas de control. En semanal tenemos una etapa 2, 1, 2, 3, 4 grandes velas sólidas. Posibles zonas serían este hueco de aquí, que ya ha llegado, y luego esta congestión. Entonces, por posible, a ver, lo que son zonas de control para nosotros en una etapa alcista va a ser máximos relevantes, zonas de hueco o de congestión. En este caso ha llegado, ha superado ya el hueco y ha cumplido, y luego esta semana ha sido zona de congestión. Además, podemos ver también aquí que en la otra parte también tenemos zonas, y que ahora mismo sería ya una zona de posible fin de movimiento de exhalación, para empezar lo que sería la inhalación. De momento, vamos a ver en diario, sigue una etapa 2, parece ser que nos está haciendo un techo redondeado, ya tenemos 4 velas en la zona de los 0,2730, y ahora lo que debería esperar es o bien una inhalación hacia la media de 20, zona de 0,25, o un rango lateral hasta que llegue a la media de 20 para intentar hacer un patrón de ruptura de continuación alcista. Pero mucho cuidado porque ya ha llegado a zonas de posible parada. La siguiente ya es la zona de los 0,30 aproximadamente, pero mucho cuidado porque básicamente en el semanal ya ha hecho la exhalación. Entonces, si vemos un movimiento esta semana de giro, mucho cuidado. Yo quería añadir aquí y a comentar con Héctor. Fíjate en semanal, que esto es lo que vimos en el curso el otro día. En el semanal, las 5 últimas velas, amplía un poco, Manu, para que vea las 5 últimas. Ahí, perfecto. Bueno, durante las 4 grandes verdes está claro que ejército ha ganado, ¿no? No hay poca duda, ¿no? El ejército comprador no solo ha ganado, ha arrasado en las 4. Cuando llega la quinta, la primera cosa que me llama la atención, aparte del color, que es lo más visual, es el tamaño del cuerpo. ¿Lo ves? Sí. Claro. ¿Qué es el tamaño del cuerpo? Eso que está marcando justo, Manu, la diferencia entre la apertura y el cierre en semanal, ¿no? Justo eso, exactamente, ese rango, ese es el tamaño del cuerpo. Cuando veáis que después de un arrase alcista, que es lo que tenemos en pantalla en las últimas 5 velas, aparece una vela de cuerpo estrecho, lo que nos está hablando, lo que tenemos que asemejar ya directamente en nuestra cabeza es igualdad de fuerzas. Durante las 4 anteriores los alcistas estaban arrasando, y durante la última ya los vendedores, el ejército bajista ya fue capaz de igualar las fuerzas, bueno, no solo igualar, sino incluso vencer la batalla, porque ya ves que el cuerpo es rojo. ¿Okay? Entonces, si eso además ocurre en una zona de resistencia, como antes te ha marcado Manu, bueno, pues es un síntoma claro de que esta exhalación está llegando a su fin. Lo más normal y lo más habitual que ocurre en estos casos es que comience una inhalación, es decir, un retorno del precio hacia la media de 20, que si te fijas está en un entorno a un 33%, ahí, ¿lo ves? Un 33%. Evidentemente, lo más normal es que no llegue a ese 33% en la inhalación. Sería, bueno, para mí sería raro, pero sí se puede ir a las siguientes zonas de control más abajo, en torno a la media de 20 o quizás sí, es más o menos esa zona. Eso sí que podría ser una zona importante de referencia. Y por otro lado, en diario, yo solo recalcar lo que dijo Manu, que está perfecto, ¿no? El tipo de techo que está haciendo. Fíjate, quiero compararlo con el techo anterior en V, Manu, en diario. ¿Soltec? No, en el mismo valor, pero en el techo anterior en diario. Ahí. Este es un techo en V, ¿lo ves? ¿Por qué lo llamamos en V? Bueno, V invertida sería, ¿no? Porque tiene una vela hacia arriba y una que ya va hacia abajo donde comienza la inhalación. Es en V. Ese es fácil de superar. Pero fíjate, Héctor, aquí en diario. En diario ya tiene, como decía Manu, 1, 2, 3, 4 velas. O incluso podríamos decir aquí 5 velas. Claro, eso ya es lo que llamamos un techo redondeado. ¿Qué le pasa a ese techo redondeado? Que normalmente cuando arranca, ahora comenzará una inhalación, lo suyo sería que empezara a caer hacia la zona de 0,25 por ahí. Si cae hasta ahí y luego arranca de nuevo hacia arriba, le va a costar mucho superar ese nivel. ¿Por qué crees que le va a costar mucho superar ese nivel? Porque ahí hay mucha gente enganchada. Claro, en 5 días, la gente que ha comprado ahí, si se va a 0,25 está enganchada. Está por debajo del agua. ¿Qué va a hacer la gente
cuando llega de nuevo a 0,27 después de estar a 0,25 perdiendo un 10%. Vender. Salir, efectivamente, va a salir. Esto es lo que hay detrás de los conceptos que aprendemos. Al final detrás lo que hay es humanos. Bueno, también muchos robots ya, pero humanos principalmente, ¿no? Y eso es lo que hace, que se generen las resistencias, ¿no? Sobre todo tras subidas, que la gente se queda enganchada, cae y cuando llega otra vez a ese precio salen como locos, ¿no? Como locas. Eso es un poco lo que, bueno, los conceptos que quería recalcar aquí un poco para que queden claros estos. Gracias, que me viene bien para... Tengo los apuntes delante Sí, para tener memoria. Y así los vas repasando. Fantástico. Pasamos al siguiente valor. Nos piden ver la situación actual de Ebro. Pues a ver, en semanal está claramente un rango lateral desde la zona de los 15 euros por la parte de abajo, que es la media de 200, 15,50, y por la parte alta los 17,20 aproximadamente. Ahora mismo estaría en un rango lateral y ya diría que en una etapa 3 podría estar, o una incluso es que está haciendo etapas muy rápidas. Al final es lo que aquí tenemos que ver en semanal es que si se rompe por la parte de los 17,20, la siguiente zona va a ser los 18 euros, que son los máximos históricos, y esa sería la parte alcista. Si rompe por la parte de abajo de la media de 200, los 15,50, la verdad que ya ahí sí que tendría a nivel de cortos algo apetitoso, porque sí que tiene un movimiento bastante fluido, sobre todo una vez pierde los 14,60. Si nos vamos al diario, veníamos de una etapa 4. Esta semana, el viernes, rompió la media de 200 y encima la media de 20 ya empieza a estar alcista. Entonces, lo que puede hacer esta semana es que vaya a visitar los 17,20. Entonces, un valor que tendría mucho cuidado. Al final lo que está es un rango lateral de 15,5 a 17,5 aproximadamente, y con el cual el volumen es algo escaso, menos de 90.000 títulos. Es cierto que vale 16 euros, no es lo mismo que si valiese 1 euro, pero al final es un valor que está muy lateral, y dentro de lo que buscamos nosotros en Sysmentor es un valor que sea o alcista en etapa 2 o bien bajista en etapa 4 para aprovechar ese movimiento, no que sea un saltastocks, por decirlo de una forma. Que nada más, un valor que solamente viendo el gráfico ya nos lo dice todo, ¿no? Un valor que totalmente sin definición ninguna, ¿no? Igual no, para nuestra operativa de swing trading nada interesante. Muy de acuerdo. Es que es el gráfico en semanal y se me, no sé, los ojos se me ponen bizcos. No me interesa. No es el tipo de mercado en el que nosotros nos movemos, vamos. Sí, de momento, que a lo mejor Ebro dentro de X tiempo se pone interesante, pero de momento no. Vamos. Como sueles decir tú, siguiente. Efectivamente, siguiente. Pasamos, si os parece, a ver la situación de Duro Felguera. Ahora mismo estaría ya en una etapa 1. En su día lo comentamos que esta la semana pasada o la anterior, que ahora lo veremos en el diario, que al final sigue en un gran rango lateral. Por la parte bajista sería a partir de los 0,66,5 y por la parte alta a partir del euro y 10 céntimos. Ahora mismo estaría haciendo pues la exhalación, y esta semana ha sido totalmente rechazada. Lo que nos está haciendo es una top Intel encubierta. Lo suyo es que vaya a visitar precios menores, que confirmaría sobre todo si pierde los 0,88. Si nos vamos al diario, lo que esperábamos era que en el momento que hiciese la exhalación, en cierto punto esperar a que hiciese la inhalación para acercarse a la media de 20, para entonces incorporarse por patrón de compra 1. Esto es lo que nos está dejando el viernes, y la verdad que el lunes, si superase los 0,96, nos estaría dando un patrón de compra 1 con objetivos ya el euro y 2 céntimos y el siguiente el euro y 10 céntimos. Entonces, es un valor que bueno para incorporarnos el lunes por patrón de compra 1,
teniendo claros los objetivos, que sería ir a la visita a la zona del euro y 10 céntimos. Y a ver si a partir de ahí, que es lo que hace ya en el semanal, nos estaría confirmando que empezaría a estar la media de 20 alcista, pero que desde donde empieza su movimiento, que es desde la parte de abajo, no creemos que vaya a superar el euro y 10 céntimos. Entonces, para mí sería un movimiento de incorporarse el lunes y supera el máximo del viernes, y con salida el euro y 10 céntimos. Esperaría más adelante, en las semanas, dentro de a lo mejor 2 meses o algo así, ahí ya sí que sería un buen momento para buscar objetivos de irse a la zona 1,25 aproximadamente. Pero hasta entonces solo buscaría la operativa que comentó anteriormente. 0,90 a 1,10 para esta semana. Yo aquí me gustaría destacar una cosa. Vamos a ver, nosotros siempre buscamos el alineamiento de los marcos temporales, es decir, que en diario y en semanal que vayan hacia el mismo sentido, ¿no? O en sentido de etapa o en sentido de movimiento. Bien. En este caso, el mensaje que nos da en semanal es de top intel, como decía Manu, y por lo tanto es un poco, a ver cómo lo digo, dudoso. Vamos a ponerlo en dudoso, porque ha eliminado ¿cuánto? El 90% o más incluso del cuerpo verde de la vela previa. ¿Vale? Eso es un mensaje bajista. Es verdad que en diario tiene un patrón de compra 1 pues, clásico, de manual, podríamos incluso decir, porque está dejando ahora ya, tras la llegada a soporte menor, Manu, mostrar ese soporte menor ahí, por favor. Efectivamente. Eso es. Tras la llegada a soporte menor, empiezan a ver las mechas por abajo y los cuerpos, ¿veis cómo son más pequeñitos? ¿Lo ves, Héctor? Que son más pequeños. Eso vuelve a hablar de la igualdad. Al comienzo de la caída, pues ganaban el ejército bajista claramente y ahora ya las velas son más pequeñas. Vuelve a hablar de que los compradores y vendedores ya empiezan a tener la misma fuerza. Ahí es donde ocurre el swing. Entonces, si me gusta es porque el ratio rentabilidad-riesgo es interesante. Es decir, la entrada sería pues justo por encima de la bottom tail, ahí, justo por encima de esa bottom tail. El stop, como está muy cerca, ok, como operativa en ratio rentabilidad-riesgo puede ser interesante como objetivo que se vaya hacia la zona del máximo relevante anterior. Ok, o sea, quiero decir con esto que si solo estuviera viendo el gráfico diario, vamos, sería como dicen en América, un no-brainer. Ni lo pensamos, ni lo pensamos, entramos directamente. ¿Ok? Eso es, ahí está. Esa sería la operación en diario. ¿Qué es lo único que me chirría? El mensaje en semanal. El mensaje en semanal no me gusta del todo, la verdad, por la top intel encubierta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vale, sí, Juan, pero ¿entrarías o no entrarías? Que es la pregunta típica de esto, ¿no? Bueno, pues la respuesta es ¿tengo alternativa mejor? Si tengo alternativa mejor, me iría a esa alternativa mejor, en la que ambos marcos temporales fueran positivos, en este caso, fueran alcistas. Si quisiera entrar, aún así, aún no teniéndolo muy claro, porque los dos marcos temporales no me refuerzan lo que quiero, lo que haría sería entrar con un lote pequeño, ¿vale? Para probar la actividad y ver cómo funcionan los patrones de compra 1 y hacer el seguimiento. Y oye, que se vaya de 0,90 a 1, pues es un porcentaje interesante con un lote pequeño, pero por el hecho de que en semanal no me está apoyando tan claro como si no hubiera esa top intel encubierta. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Queda claro, Héctor? Sí. Vale. De hecho, en horarios está, de momento veremos. Sí que es cierto, aún sería un patrón de ruptura de continuación bajista, como no supere los 0,96. O sea, claramente tiene que superar esa zona. Si no, es para irse a ir a buscar cotas de 0,85. Sí, así que cuidado, sí. Pasamos a la siguiente petición, en este caso Día. Vale, Día tenemos una etapa 4. Ha hecho la inhalación hacia la media de 20, que también sería zona de resistencia menor, como podemos ver aquí. Y nada, esta semana nos está haciendo una top intel, por lo que la semana que viene, si perdiese los 0,0129, nos estaría dando un patrón de venta 1. Sí que es cierto que por la inhalación, como empezó con esta gran vela sólida que penetró prácticamente más de un 50%, lo suyo es que nos debe de dar un fallo de patrón de venta 1, es decir, este movimiento. Así. Y haga así. Y en este retest sería entonces cuando sería el movimiento bueno.
habría que ver la rentabilidad, eso sí que es verdad. Si nos vamos al diario, ya tenemos una etapa 2, no, estaría como el IBEX justamente en diario, porque aún no tenemos mínimos crecientes dentro de esta etapa. Entonces, ahora mismo estaría, digamos, en una etapa 1 y claramente por la parte alcista sería a partir de los 0,0145 y por la parte bajista los 0,123. Entonces, para mí es un valor que si no supera en los 0,0145 no es para entrar y ya al siguiente, la zona objetivo sería los 0,155. Pero teniendo en cuenta que en el semanal es un mensaje bajista. Entonces, lo que nos debería hacer esta semana es ir a visitar los 0,0123 y a partir de ahí ver si se realmente o qué. Pero mientras no supere esta zona, los 0,0145, para mí es un valor que no entraría. Y además, si hiciese eso, de superar esta zona, negaría el mensaje de la semana anterior, entonces eso sí que sería un mensaje alcista. Pero mientras no haga eso, la verdad que esperaría a que lo rompiese o si no para luego para incorporarse al patrón de venta 1. Pasamos al siguiente valor, ADL Bionatur, situación actual. Básicamente no ha cambiado nada en las últimas semanas. Ya comentamos en su día que era un valor que hasta que no superase la media de 200 en diario no era para entrar en largos y que en semanal, como tenemos aquí, sigue en una etapa 4, ha hecho la inhalación hacia la resistencia menor, media de 20 y tal como llega a esa zona, se ha girado. Si nos vamos al diario, estaríamos en una etapa 2, ya que es superior a antiguos 3 máximos relevantes. Tal como llegó a una zona de congestión de posible parada, se ha girado, ahora nos estaría haciendo un posible patrón de compra 1 en diario, sí que es verdad que está en una etapa 2, pero lo que tenemos que tener claramente aquí en esta zona es que en el semanal está más para cortos más adelante que no para largos. Así que un valor que para mí hasta que no supere los 0,5, realmente no es un valor que no entraría para largos. Aunque sea rentable de aquí a 0,5, que pueda ser un 27%. Es que el rango que se está moviendo, cómo fue rechazado y tal, para mí aún no es un valor para poder entrar a largos. Sí, yo estoy muy de acuerdo. No es un valor. De momento estamos en una etapa 4 en semanal, etapa 4, por lo tanto, bajista en semanal. Y es verdad que en diario, pues vale, ya está haciendo una incipiente etapa 2, pero que corresponde simplemente con una inhalación en diario. Vemos como aquí no están alineados ambos marcos temporales. Y aprovecho para recalcar el concepto, Héctor, de resistencia menor. No sé si lo tienes claro. Se trata lo vemos en semanal, y se trata de un mínimo, perdón, de un máximo que está visitando un mínimo previo, ¿vale? Es un máximo que está visitando mínimo o mínimos previos, como lo que tienes ahí en la mecha de esta semana, ¿no? Vemos cómo ese máximo, perdón, está visitando todos los máximos previos anteriores, que en este caso son unos cuantos, ¿no? Ese es el concepto de resistencia menor y es una de las zonas habituales donde el precio se para en las inhalaciones. Cuando el precio vuelve hacia la media de 20, es una de las zonas típicas de giro. Yo ahí incluso casi que vería un fallo de patrón de ruptura de continuación alcista, ¿no? En diario, ¿verdad? En diario, sí. Sí. Ahora que lo dices, sí. Ese. Y aquí la zona que debería haber. Eso es. Eso, Héctor, igual te queda un poco lejos porque lo vemos en el intermedio. Entonces, igual por eso ahora mismo no. Sí, mucho nivel de momento. Te queda un poco lejos, sí. Pero sí es verdad, Julio, yo no lo había visto. Que además coincide con lógicamente coincide con la mecha en semanal, ¿no? Que es lo que hace ese rechazo. Así que ADL, la verdad que yo le daría todavía un tiempo. Nos vuelven a solicitar esta semana tubos reunidos.
Vale, en semanal tenemos una etapa 4 que parece ser que está llegando a su fin, ya que tenemos aquí un doble mínimo en la zona de los 0,28 aproximadamente. Y además, la inhalación que está haciendo ha consumido ya prácticamente un 80% de la exhalación anterior. Así que digamos que en tubo reunido parece ser que hemos visto lo peor, pero es un valor que para posiciones alcistas esperaría que superase la zona de los 0,398. Además, esta semana nos está haciendo una envolvente bajista respecto a la semana anterior, y por cómo inició la semana 10, el 7 de marzo, confirmaría lo que es el fallo de patrón de venta 1, que debería darnos por aquí, bajar hasta la zona pues el 0,32, y a partir de aquí irse a visitar la zona esta de los 0,38. Si superas esta zona, pues ya nos confirmaría el fallo de patrón de venta 1 más el doble mínimo, y lo que nos estaría diciendo es fin de la etapa 4 y que empezaría la etapa 1. Si nos vamos al diario, ya tenemos, estaría en una etapa 1 y que pasaría a ser una etapa 2 en el momento que supere la media de 200, la zona de los 0,38, que además tenemos zona de congestión. Entonces, un valor que mantengo lo que veo en el semanal. Ha pasado ya lo peor, pero para posiciones alcistas esperaría un par de semanas aún. Al menos en diario debería superar la zona de la media de 200, 0,38. Pero más que nada por la gran congestión que tenemos a nuestra izquierda, el punto óptimo sería a partir de los 0,40. Hasta entonces esperaría. No, totalmente de acuerdo. 0,40 es un poco la zona clave donde se empezará un poco a clarificar el panorama en este valor. Otro de los valores que vuelve al RST, Siemens Gamesa. Siemens claramente en etapa 4. Parece ser que nos está haciendo un patrón de ruptura a continuación bajista. Aquí tenemos el rango lateral, esperando la media. Y como pierda los 15,26, sería para abrir posiciones cortas con objetivos los 12,75. Y luego el siguiente, la zona de los 11 euros. Si nos vamos al diario, se puede ver mejor. Estaría en una etapa 4 y aquí realmente se ve claramente la zona de soporte, los 15,25. Y también tenemos aquí un patrón de ruptura a continuación bajista, con una topping tail que nos dio del miércoles al... No, del martes al miércoles. Así que para mí es un valor bajista y que como pierda la zona de los 15,25 es para buscar un patrón de venta. En este caso sería el patrón de ruptura a continuación bajista y con posiciones cortas. De aquí yo quería aprovechar para en semanal, porfa, ocúltame un momento la media de 40. Esto es porque quiero mostrar a Héctor el ciclo de vida, ¿lo ves? ¿Ves cómo va subiendo en etapa 2, una etapa 2 perfecta? ¿Cómo hace el fin de etapa 2 en un techo en V? Empieza a caer y luego la media empieza a ponerse roja. En una etapa 4 preciosa con 1, 2, 3... 4 patrones de venta 1 consecutivos, o incluso diría casi 5, y como ahora, de momento, pues bueno, parece que quiere estabilizarse un poco, pero que simplemente puede ser lo que decía Manu, un patrón de ruptura de continuación bajista. Quiero decir con esto que al final el punto de partida de cualquier análisis tiene que ser en semanal el ciclo de vida, identificar en qué etapa estamos en el ciclo de vida. En este caso estamos claramente, podríamos decir que estamos en una etapa 4, con alguna dudilla ya, porque fijaros como los mínimos, oye, son iguales, ¿no? Ya no son decrecientes. Los dos últimos, pues bueno, son más o menos iguales. Bien, podríamos estar, sería argumentable, dice, no, Juan, que ya podemos estar en etapa 1. Bueno, pues podría ser. Pero la pérdida de la referencia que decía Manu de los 15 y poco, 15-25, una cosa así, pues activaría de nuevo la estructura bajista y sería el momento de entrar en posiciones cortas. ¿Por qué recalco esto? Porque desterrar la idea de es que Gamesa, por decir uno, es que Gamesa está barato.
porque ya ha caído mucho. No, cuidado. Eso lo podíamos haber dicho en 28, en 26, en 24, en 22, en 20. Estamos en 15. Ha tocado 15. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que nos fiemos muy mucho del criterio de las etapas. Si estamos en etapa 4 bajista, como es el caso, 4 o quizás 1, no lo sé, pero si pierde el mínimo de los 15-25, pues evidentemente estamos en 4 otra vez de nuevo. La única opción que tenemos que hacer para sacarle rendimiento a esto es una opción corta, es una opción bajista, ¿vale? No intentemos, por favor, adivinar, porque lo que estaremos asegurando es el fracaso, en la gran mayoría de las ocasiones. ¿Puedes adivinar una de cada 10? Pues seguramente, pero lo más normal es que si nadas contracorriente, termines agotado y te ahogues. ¿Vale? Pues esto es un poco lo mismo. Y luego, Eso es lo que nos hace pensar como robots, ¿no? Sí, hay que pensar como robot. Etapa 4, bajistas. Etapa 2, alcistas. Y ninguna consideración más. y luego destacaría es las vías del tren. Ah, es verdad, y las vías del tren, efectivamente. Mira, es verdad, muy buena. El paralelismo entre la media de 20, la media de 40 y el precio. Eso nos habla de una tendencia robusta, bajista. Así que ese es otro concepto muy bueno, que es interesante y aplicable para este caso. Así que, bueno, pues en este caso, si yo estuviera pensando en entrar en Siemens Gamesa, la verdad es que estaría solo pensando para el lado corto. Que no rompe los 15-25, se reestructura y empieza a irse hacia arriba, bueno, pues entonces cambiará la etapa en marco temporal semanal y entonces será el momento de pensar en otras cosas alcistas. Pero de momento hay que operar lo que vemos, no lo que creemos. Nos plantean, Manu, una posible entrada en IAG. Vale, vamos a ver. Entrada en IAG, ya. Vamos a ver si hemos visto al menos lo peor. Un 80 y así todo, vale. Bueno, es que encima tenemos mínimos decrecientes, no terminas en las vías del tiempo casi. A ver, vamos a empezar. Etapa 4 en semanal, que empezó con la inhalación empezó con un hueco novato. Y por cómo empezó esta inhalación nos debe de dar un fallo de patrón de venta 1. Vamos a ver qué sería, perdón, este mundo de aquí ha hecho aquí y esto es el retest para entonces incorporarse por patrón de venta 1, ¿vale? Que nos confirmó esta semana justamente al perder los 1,65. Si nos vamos al diario, vamos a verlo mejor, tenemos una etapa 1, podríamos decir que como ya empezó a cruzar la media de 20, ya estuvo varias velas por encima de la media de 20, sería una etapa 1, pero lo que sí que tendría claro al final es que en este rango lateral no operaría. Si pierde los 1,58 va a ser para posiciones cortas, con objetivo la zona de 1,34 aproximadamente. Y en caso de para posiciones alcistas sería a partir de 1,78, pero también tenemos la media de 200 y zona de congestión. Entonces, para mí es un valor que solo lo veo por el lado bajista en caso de perder los mínimos de esta semana, 1,58,4. Ahí tendríamos un patrón de venta 1. Para posiciones alcistas, la verdad que no lo veo aún. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. IAG etapa 4 en semanal no nos da mucha alegría para el lado alcista, además que se acaba de ejecutar esta misma semana un patrón de venta 1 en ese marco temporal. Y en rango diario es verdad que parece una etapa 1, pero como pierda ese nivel que tienes marcado ahí, puede tener ¿Cuánto hay de margen hasta el mínimo relevante? ¿Cuánto es el porcentaje, Manu? Desde más o menos ahí hasta ahí. Estamos hablando de un 15% de potencial riesgo de caída. O sea que cuidado con IAG. Yo desde luego no entraría en... No abriría posiciones largas. Movimiento fluido. Parece ser que se están juntando las medias, lo que conocemos cuando se juntan pero no se cortan. Entonces, esta semana, como pierda esa zona, la verdad que es muy interesante para posiciones bajistas. Sí, correcto. Y si nos vamos al semanal, al final, patrón de venta 1, que confirmaría, ¿vale? Y cuando es un patrón de venta es para
como es bajista, perder el anterior mínimo relevante, que es el 1,35. Entonces ya sí nos a buscar por la zona del euro. Así que mucho ojo, porque si estás en el lado alcista, mucho ojo. Y si es para aprovechar posiciones bajistas, pues la verdad que esta semana puede, veremos si confirma esto, ser algo bastante interesante. Yo solo quería añadir en semanal un matiz a lo que dijiste al principio, porque dijiste que la inhalación había comenzado muy fuerte. Fíjate que la gran vela, pues tampoco no es una gran vela sólida, porque tiene muchas mechas a ambos lados, y el grado de penetración en la vela previa es, bueno, pequeño, ¿no? No llega al 50%. Compara esa con la inhalación anterior, por favor. Ahí, ¿lo ves? Esa sí es una gran vela sólida y además elimina el cuerpo entero de la vela previa, cosa que no ocurre en el comienzo de la inhalación actual. Por lo tanto, quiero decir que la inhalación anterior es mucho más fuerte, el arranque es mucho más fuerte y por eso falla el patrón de venta 1, el primero. Y vamos a marcarlo para que, exactamente, por eso falla ese patrón de venta 1, porque el arranque este que está marcando Manu es muy potente. Y en este caso actual, pues bueno, es una vela fuerte, pero no es una gran vela sólida, porque mirando simplemente la anterior ya es más grande que ella, y además tiene mechas a ambos lados. Entonces es posible que ahora mismo, al perder esa zona que decía Manu en diario, de 1,50 y no sé cuánto es, 1,59, una cosa así, pueda irse a probar mínimos. Así que cuidado con IAG, yo estaría un poco alerta con este valor, no entraría de momento, la verdad. Sí, en este caso es más por el tema del hueco novato, por cómo empezó Vale, la inhalación. eso sí. Eso es verdad. Y aquí mirando cómo empezó y así todo, perdió los mínimos anteriores, pues Eso que es. mucho cuidado que este teóricamente es menos potente Ujú, de eso cara es. a una reversión, así que mucho cuidado. Muy de acuerdo, sí. Pasamos al último valor de local market. Vemos la situación de Deolio, Manu. De óleo ya lo tenemos solamente en una etapa 2. Ahora parece ser que está haciendo estas últimas semanas un rango lateral esperando a que venga la media de 20. Ya sabemos que normalmente es o una inhalación hacia la media de 20 o bien un rango lateral esperando la media de 20, que eso sería luego un patrón de ruptura a continuación alcista. Si va hacia la media de 20 sería el patrón de compra 1 que conocemos. Entonces, zonas a vigilar, pues sería los mínimos de esta semana, los 0,34 o 60, porque si no, sí que es verdad que tiene un movimiento fluido. Lo que no me gusta, ¿vale? Por poner una pequeña pega, por eso digo que ojo a que no pierda los 0,3460, es que el movimiento, esta exhalación empieza desde mínimos. Entonces, encima, cuando empieza con una gran vela sólida y desde mínimos, esto se suele ver más en las Blast, es el que se suele recuperar casi al 100%, a lo mejor un 90% o lo que sea. Entonces, mucho cuidado que como pierda los 0,35, perfectamente puede irse a la zona de los 0,29. Miraremos en el diario cómo está, pero mucho cuidado en este tema por eso. Si nos vamos al diario, tenemos una etapa 2. Empezamos a tener ya máximos decrecientes, así que ya incluso lo que es esto, en vez de una etapa 2, realmente estamos en una etapa 3. Y además confirmaría lo que hemos comentado en el semanal. Como pierda esta zona, primera parada la media de 200, 0,33. Y como pierda los 0,33, mucho cuidado que tiene un movimiento fluido a su izquierda y confirmaría lo que habíamos comentado anteriormente de que cuando empieza una exhalación desde mínimos, con una gran vela sólida, suele recuperar el 90% de ella. 8 de cada 10 veces. Puede darse el caso de la típica excepción, pero mucho cuidado por este que comentamos. Un valor que etapa 2, pero hay que vigilar la zona de los 0,34, ¿no? Que no pierda esa zona porque entonces tendría un movimiento bastante fluido hacia abajo y con riesgo de irse a la base del movimiento. Vamos a hacer, Manu, si te parece, un seguimiento de FAES que lo publicaste la semana pasada en la plataforma. Este es un valor que salió ahora un mes y medio aproximadamente. Fue decirlo, comentarlo en el grupo y venir el tema de Ucrania-Rusia.
Y nada, nos ha hecho esperar un par de semanas. Si no recuerdo mal, fue por esta semana, por aquí, mitad de febrero aproximadamente, cuando nos estaba diciendo el tema de la entrada. Sí, cuando era superación de o sea, para la semana del 14 de febrero, cuando ya era bueno y tal, por el acunamiento y visitar la resistencia mayor. Esta semana lo comentamos porque empezó con una gran vela sólida hace un par de semanas que llegando a resistencia mayor, luego lo que esperamos en el patrón 1, 2, 3, que es para rotura de la resistencia mayor y con un movimiento a su izquierda fluido hasta la zona prácticamente de los 4,90. 4,90 a 4,75 aproximadamente. Por eso lo traíamos, porque creíamos que estaba en un buen momento para entrar. Esta semana nos hizo un patrón de ruptura continuación alcista y veo que el viernes nos ha estado, y lo que esperamos, porque aquí ya estaba un 8% de la media, que lo suyo era, si no se había entrado, pues el martes 5 había que esperar a la inhalación, y por lo que veo es lo que está empezando a hacer desde el viernes. Ha empezado con una gran vela sólida, entonces ahora hará el pullback o bien a la zona de los 3,75, que también vendrá la media de 20, pero cuando nos dé el patrón de compra esperaría por cómo empieza. O sea, esperaría este movimiento que ataque esta zona, por ejemplo, y cuando hiciese el retest, en este punto sería el momento que, si no se está dentro, entraría con a medio plazo objetivo la zona de los 4,90. Entonces, un valor que realmente está en el momento bueno para entrar. Faes siempre me trae muy buen recuerdo porque es la primera acción que compré en mi vida. Faes. Lo compré a través de un broker que ni siquiera conoceréis, supongo, pues se llama Safei. ¿Os suena? Safei. Hombre, claro. Sí, tú sí. Bueno, es Claro, más. Sí, claro, con Safei, que tenía una sala de bolsa aquí en el centro de Oviedo y molaba un montón, porque entrabas ahí, tenías un montón de pantallas y ahí había una persona que vais a alucinar. Cogía papel milimetrado, ojo, papel milimetrado, estamos hablando de 1998, más o menos. Coge papel milimetrado e iba dibujando las velas. Cada X minutos, la verdad que no me acuerdo la periodicidad, no sé si era cada 5 minutos, cada 10, cada 15, no me acuerdo, pero me quedó grabado que el hombre acababa el minuto o la vela y pum, pum, dibujaba ahí. Y tenía un montón de gráficos con papel milimetrado y una vez le vi hacer. Estaba viendo ahí, pues estábamos sentados en taburetes, ¿no? Estábamos sentados en taburetes y un día le veo hacer. Anda, lo que está haciendo este valor es esto. Sacó ahí, empezó a mirar ahí. Mira, es lo mismo. Y sacó otro valor que había hecho el mismo patrón. Pues yo qué sé, tiempo atrás. Y yo, madre mía. Bueno, de aquella, bueno, cosa es increíble a día de hoy. Para que veáis la diferencia, lo que ha evolucionado esto en pocos años, al final son relativamente pocos años, 20 y tantos años, este señor con papel milimetrado y ahora con todas estas herramientas que tenemos, madre mía. Qué curioso, pues Faes me trae buenos recuerdos por eso, ¿no? Nada, por lo tanto, técnicamente no digo nada más. Es una chorrada, vamos. Es una chorrada. Me gustaría hacer una pregunta, si no paro mucho. Sí, claro. Lo he escuchado en varios RST previos. Sí. Una explicación breve de un patrón 1, 2, 3, que eso no lo vimos en lo básico y lo escucho bastante a menudo. Sí, es un... Mira, lo tienes, por ejemplo, en semanal. Lo tienes aquí a la izquierda, ¿no? En semanal. Vale, el patrón 1, 2, 3 se llama 1, 2, 3 porque consta de 3 velas, ¿no? Este lo explicamos más en el curso avanzado. La primera vela es la que llamamos, tiene que ser una vela de arranque, es decir, una gran vela sólida que nace cerca de la media de 20, ¿lo ves? Amplía un poco, Manu, para que se vea más grande. Sí. Ahí está, la vela 1. Marca la vela 1. Ahí, esta es la que nace cerca de la media de 20. Esa es. Nace cerca de la media de 20 y supera máximos anteriores. ¿Ok? Esa es una de las primeras características. La segunda vela tiene que estar comprendida, el cuerpo tiene que estar comprendida en el tercio superior de la vela 1.
en el tercio superior de la vela 1, que como ves es lo que ocurre, el cuerpo, independientemente que tenga mecha, como en este caso por abajo. Y la vela 3 es cuando supera el máximo de la 1 y de la 2, el máximo que sea de la 1 y de la 2. Ese sería el momento de entrada. Justo en cuando lo supera, será el momento de entrada con stop por debajo de la vela 2. Del mínimo de la vela 2. Ese sería el patrón 1, 2, 3 clásico y que usamos muchísimo en determinados momentos de mercado, ¿no? Por eso en el grupo de WhatsApp lo ves mucho de patrón 1, 2, 3, nada, tienen un 1, 2, 3 en tal valor, ¿no? En cualquier marco temporal. Lo bueno de estos conceptos que aprendemos aquí en Sysmentor es que son aplicables a cualquier marco temporal, a cualquier producto financiero, bien sean acciones aquí, IBE, índices, cripto, divisas, materias primas, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Siempre tienen este tipo de patrones. Y ese patrón 1, 2, 3, pues bueno, suele tener bastante éxito. De todos modos, como nos preguntáis muchas veces qué son los patrones, que nos oís hablar una y otra vez, le he sacado el compromiso a Juan de que nos haga unos vídeos cortos para ir desgranando cada uno de ellos. Los iremos colgando en Instagram, seguramente. Los tendréis. Vamos, si te parece, Juan, a saltar el charco y vemos Venga. qué han hecho los índices del mercado USA. Bien, ya tenemos en pantalla Standard & Poor's. Lo vemos a través del ETF, SPY, el ETF que lo que hace es replicar el movimiento del Standard & Poor's. Bueno, aquí teníamos lo que parece lo que es una etapa 4, sobre todo en cuanto pierde este nivel. Lo vemos que ya los mínimos relevantes son decrecientes, incluso pierde ese mínimo en este día, en esta semana 10 de este año, y después de hacer esta exhalación, hace esta inhalación. Correcto. Vale, la inhalación, de momento, vamos a analizarla. ¿Cómo arranca? Cada vez que veamos una inhalación tenemos que analizar siempre los mismos parámetros, ¿no? ¿Cómo arranca? Anda, pues en este caso arranca como una gran vela sólida, ¿lo veis? Apenas tiene mechas y elimina el 100% de la vela anterior. Esto es una gran vela sólida de arranque y cada vez que ocurre eso, el escenario más probable, no digo lo que vaya a ocurrir, que no tengo ni puñetera idea, el escenario más probable es que cuando haga el patrón de venta 1 que nos acaba de ejecutar esta misma semana, esta exhalación, lo más normal es que no pierda este mínimo anterior. Que se quede por el camino. En primera instancia, que sea el fallo de patrón de venta 1 es que no va a ir directamente aquí, por ejemplo. No, que se quede por aquí. Pues podría ser. Normalmente, en estos casos, luego vuelve a hacer lo que comentaba antes Manu en algún valor, un retest, y luego ya si hace otro patrón de venta 1, entonces sí, ese sí que puede ser el bueno en el que continúe la etapa 4. Puede ser el bueno o no, no lo sabemos, pero si va a terminar la etapa 4, ese tiene que ser el bueno. En diario, bueno, pues ya tenemos aquí el comienzo de una etapa 2, podríamos decir, porque tenemos ya la media de 20 alcista, se han superado 1 y 2 máximos relevantes decrecientes en una exhalación, bien, y después de la exhalación, alejamiento del precio en la media de 20, viene la inhalación. Es más, si supera los 450,70, vamos a poner 451, bueno, pues nos podría, ya nos había dado aquí un patrón de compra 1, aquí, con esta entrada, pero como no se ha ido muy lejos, pues todavía tendríamos una nueva oportunidad. Fijaros, vamos a explicar un concepto que lo estoy viendo aquí. Cuando hay una subida muy fuerte que aleja el precio mucho de la media, Héctor, mira, por ejemplo, vamos a verlo aquí. El precio de la media, ¿lo ves? Con respecto a la media de 20 está muy lejos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas veces que hace la inhalación en 2 tramos, ¿ok? Aquí vemos el primer tramo, lo voy a dibujar, de aquí a aquí, arranca hacia arriba y esto es lo que llamamos patrón de compra 1. Pero un patrón de compra 1 que a nosotros no nos gusta. ¿Por qué? Porque nos gustan, o usamos, mejor dicho, los patrones de compra 1 que ocurren cerca de la media, no lejos de la media. ¿Ok? Entonces, cuando esto ocurre, primero no nos fiamos mucho de él y si se va desde aquí, imagínate que desde aquí fuera muy bueno para arriba. Oye, pues se fue. No, hay miles de acciones, no corremos detrás de las cosas, ¿vale? Pero lo más normal es que no pueda y vuelva a hacer otro impulso hacia abajo. Bueno, pues aquí es donde tenemos el concepto de la proporcionalidad de los impulsos. Si cogemos este y lo llevamos, a ver si lo puedo, y lo llevamos desde el máximo que haga, que en este caso es ahí, vemos cómo nos lleva a la zona posible de parada del siguiente impulso, ¿lo ves? Y es justo donde aquí, a partir
donde empiezan a aparecer las mechas, ¿lo ves? Mechas por abajo, mechas por abajo. Eso significa que aquí están apareciendo compradores. Si además a la izquierda tienes alguna zona de control, como puede ser este mínimo, alguna zona de soporte, bueno, pues eso nos habla de una posibilidad de que aquí esté el giro bueno, ¿no? Entonces, Standard & Poor's, bien, de momento para mí debería tener cierta continuidad bajista, ¿no? Empezando este patrón de venta 1. Por lo tanto, no creo que, bueno, no sé lo que va, evidentemente no sé lo que va a hacer, pero sí sé que las zonas claves son esta de los 443, como la pierda a cierre, pues evidentemente tiene un camino muy fuerte hacia abajo, porque fijaros que movimiento fluido, ¿no? ¿Lo veis? Todo esto, hay un movimiento muy fluido y además encajaría perfectamente en una exhalación, en un comienzo de exhalación dentro de etapa 4 en semanal. Para el lado alcista, bueno, para el lado alcista esperaría a una superación de los 451, por hablar un poco en términos redondos. En ese caso, estaría eliminando casi todo este color de la vela roja en semanal y por lo tanto el mensaje bajista de esta vela roja estaría eliminado y podría tener cierto recorrido al alza, ¿vale? Si vamos al Nasdaq, que también lo vamos a ver a través del ETF como es habitual, está un poco distinto. Ya lo veo un poco distinto, nada más ver el gráfico. ¿Por qué? Bueno, fijaros, la etapa 4, aquí incluso con menos duda, ¿no? Una etapa 4 arranca con una gran vela sólida, ¿lo ves? Una gran vela sólida que elimina el 100%. ¿Quiere decir esto? Que esta exhalación que ha comenzado esta semana, lo más normal es que no pierda este mínimo en primera instancia. Lo más normal es que falle, que se quede por ahí, por ejemplo. Lo pongo por aquí por poner, que podría ponerlo aquí, aquí, aquí o aquí. O donde está y no caer más. Mirad, lo siguiente sería que hiciera una especie de retest y luego ya sí que intente hacer la caída de verdad si va a seguir teniendo la etapa 4 en este marco temporal. En diario, bueno, pues ya vemos cómo está en una especie de patrón de compra 1 ahora mismo. Hizo ya uno aquí arriba, pero lo mismo que en Standard & Poor's, como era muy lejos de la media, no nos lo creemos, ha caído y ahora podría hacer aquí otro patrón de compra 1. Quiero que veáis una diferencia porque, bueno, yo lo veo porque ya tengo los marcos temporales en la cabeza y me da la sensación de que en horario vamos a poner en horario ambos índices para que veáis cómo hay una pequeña divergencia. Fijaros, vamos a poner el Standard & Poor's primero, ¿vale? Mirad esto es gráfico horario, ¿vale? Y mirad lo que está ocurriendo, el ciclo de vida y cómo llegó a nuevos mínimos, estos de aquí, y ahora desde ahí, ¿qué ha hecho? Mínimos crecientes, ¿lo veis? Bien. Ahora vamos a ver lo que está haciendo el Nasdaq. Lo mismo, pero en Nasdaq. ¿Lo veis cómo hay divergencia? El Nasdaq está más débil. De hecho, esto puede ser un patrón de ruptura de continuación bajista que vemos en el curso intermedio. Con esta zona de aquí. Como pierda los 348, bueno, pues tiene muy cerca la zona de control de la media de 200, es verdad. Por tanto, para posiciones cortas no me es muy interesante porque buscamos que haya movimiento fluido hacia la izquierda y aquí tiene una zona de soporte. Pero si pierde esta, fijaros que la siguiente referencia ya estamos hablando de aquí abajo. Aquí abajo, o sea que sí podría ser interesante. Entonces, vemos, con esto lo que quiero mostrar es que hay veces que hay índices que están más fuertes que otros, ¿no? Y en este caso, Standard & Poor's, lo vemos claramente, está más fuerte. De hecho, fijaros que tiene incluso una vela verde incipiente en diario, una media de 20 incipiente en diario, mientras que en Nasdaq está claramente bajista, lo veis, la media de 20, y de hecho está haciendo lo que conocemos como patrón de ruptura de continuación bajista. Así que vemos al Nasdaq más débil que el índice Standard & Poor's. Vamos a ver finalmente qué está haciendo el Russell. Que el Russell, Héctor, es el que aglutina los 2.000 valores de pequeña capitalización en Estados Unidos. 2.000 valores de pequeña capitalización en Estados Unidos. Estados Unidos suele haber 8.700, 8.800 valores. Bueno, pues lo usamos como una muestra representativa del gran pelotón. No estamos hablando de los grandes valores, de directores del mercado, de los no sé, Google, Alphabet, Facebook, ya sabéis, los de siempre, ¿no? Apple. No, aquí estamos hablando del gran pelotón, ¿no? Y es importante saber qué hace el gran pelotón porque hay veces que los índices los sujetan artificialmente los grandes debido a su peso específico.
Aquí que tenemos, bueno, pues tenemos una etapa 4, ¿ok? En este marco temporal semanal en el Russell, una etapa 4, que ahora está comenzando, bueno, tras un retest, está comenzando un patrón de venta 1, un patrón de venta 1 que además ha arrancado con bastante contundencia. ¿Por qué ha arrancado con bastante contundencia? Por un concepto que ahora te va a quedar un poco lejos todavía, Héctor, pero que es el fallo de ruptura de continuación alcista que vemos aquí, en diario. ¿Lo veis? Esto, si lo vemos así, vamos a ver cómo lo veríamos en tiempo real, ¿no? Este día, aquí, 29 de marzo. Bueno, la zona de control lateral la teníamos aquí en este rectángulo. Vemos que lo rompe sin miramiento, sin ninguna duda, ¿no? Una ruptura clarísima. Cada vez que veáis una ruptura de resistencia, para el lado alcista, pues a priori estupendo. ¿Qué se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir una cosa, Héctor, que en la... Héctor y todos los demás, claro. Que en la vela siguiente haya continuidad. Y ojo, acordaros que no digo en el día siguiente. No, en la vela siguiente. Porque este concepto es aplicable a cualquier marco temporal. Entonces, en la vela siguiente tiene que haber continuidad. ¿Y qué quiere decir que haya continuidad alcista? Coño, pues que cierre por encima de este máximo, ¿no? Entonces seguiría que fuera alcista. Vamos a ver qué ocurre al día siguiente. No solo no tiene continuidad, sino que además elimina el, no sé, 80-90% del mensaje alcista, ¿no? Entonces, si tú tenías un mensaje alcista y te lo acaban de eliminar, la posición se vuelve bajista, ¿no? Entonces, claro, cuando eso ocurre, lo más normal es que haya una caída hacia la zona de soporte previo, en este caso la zona de 2038 más o menos. Eso es lo que suele ocurrir, ¿no? Vale, ahí está, ha llegado y además ha continuado hacia abajo en este caso, ¿vale? Con bastante fuerza. Eso es lo que nos ha generado este patrón de venta 1 y que, bueno, ahora nos está generando una etapa 1 en este marco temporal, cortando hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Aquí podría haber empezado una 2. Efectivamente, aquí podría haber empezado una 2, pero con este fallo de ruptura pues nos vuelve otra vez a la zona 1, cortando la media de 20. Así que de momento yo creo que todavía tiene con cierta continuidad un día más o algo así de continuidad bajista, porque ya son 1, 2, 3, 4 bajistas consecutivos. O sea que bueno, lo más normal es que todavía tenga cierta debilidad el Russell, el índice del gran pelotón de las acciones de Estados Unidos. Incluso si apuramos más que una 1, ya vería ahí una 3, ¿no? Porque a lo mejor ya la 2 la tuviéramos a lo mejor desde la semana anterior. Vale. Habíamos superado ya 1, 2, 3 máximos relevantes anteriores. 2 y ahora tendríamos una 3, si acaso. Puede ser también ese análisis. Sí, lo veo. Lo veo porque aquí tienes, aquí este está superando estos dos y este también ha llegado hacia arriba. Sí, puede ser también. El escenario que yo planteaba también puede ser una etapa 1 enorme. Una etapa 1 amplia. Amplia con este rango y este rango, pero cualquiera de los dos escenarios nos lleva al mismo criterio, ¿no? Nos llega a que ahora mismo tiene continuidad, tiene posibilidad de continuidad bajista. Dentro de una etapa 4, pasa que una etapa 4 todavía no tiene las medias, la media de 20 no está bajista, ¿no? Y eso me cuesta más verlo. Pero sí que es verdad que podría plantearse ese escenario también. Para los que queráis un análisis más detallado, dentro de la parte premium de la plataforma, Julio nos prepara cada semana un análisis que para mí es una maravilla. Es digno de verlo. Espera, que lo tengo por aquí. Aquí tenemos el pedazo de análisis que tenemos todas las semanas con la situación en semanal, situación en diario de cada uno de ellos, ¿no? Standard & Poor's, Nasdaq, Russell, donde están explicados cada gráfico para poder ir entendiendo bien los conceptos, ¿no? Que al final, si os vais a dar cuenta que son muy repetitivos, ¿no? Que al final estamos machacando y girando siempre sobre los mismos conceptos, porque entendemos que una de las formas de que las cosas vayan quedando en la cabeza es a base de la repetición, y eso es un poco lo que buscamos, ¿no? Porque al final el mercado siempre está haciendo lo mismo. De una u otra manera siempre está haciendo lo mismo, repitiendo conceptos y al final esos son el bagaje que nos vamos metiendo en la mochila y que nos permite ir mejorando en el trading poco a poco. Si te parece, Juan, pasamos a las peticiones de análisis que tenemos. Primera acción que nos solicitan, SDGR para una perspectiva de largo plazo. Largo plazo, entonces espera, tenemos que cambiar un poco el punto de vista, ¿no? Para que sea de largo plazo, yo me tengo que ir a marco mensual en la izquierda, marco semanal a la derecha, ¿ok? Bien,
Perspectiva de largo plazo. Bien, es un valor que no tiene mucha historia, como veis, empezó en febrero de 2020 y que de momento está en una etapa que podría ser una etapa, podría ser no, es una etapa 4 bajista, en la que está buscando una zona de consolidación en mensual. ¿Por qué? Porque está lejísimos de la media de 20. A ver, a un 50% de la media de 20 en este marco temporal. Bien, eso nos habla de que puede haber algún tipo de recorrido alcista. Perfecto. Vamos a ver en diario. En diario lo que tenemos es una etapa 4. Esto no hay duda, no hay ninguna duda, ¿no?, de que es una etapa 4, cuando la media de 20 está bajando, la media de 40 está bajando y el precio está con estructura de máximos y mínimos relevantes decrecientes. Es verdad que podría generar algún tipo de duda porque ya nos hemos asentado, bueno, tampoco nos hemos asentado mucho, solo tenemos un cierre claro por encima de la media de 20. No ha superado ningún máximo relevante, por lo tanto, para mí continuamos en una etapa 4. Así que cada vez que me hacen esa pregunta, Santi, yo entiendo que estamos hablando desde el punto de vista alcista, ¿no? Por desgracia, ¿no? Digo por desgracia, no porque sea malo lo alcista, no, sino porque cuando estamos en un mercado en etapa 4, en ambos marcos temporales, la opción suele estar para el lado bajista, no para el lado alcista, ¿no? No obstante, como en semanal ya la caída es muy potente y está muy lejos de la media, es posible que aquí intente construir una etapa 1. ¿Y cómo veríamos que está haciendo eso, que está empezando a construir una etapa 1? Buscamos 2 cierres consecutivos claros, no que cierren justo en la media de 20, como por ejemplo, mira que bien me viene, cierra en la media de 20, cierra en la media de 20. No es un cierre claro por encima de la media de 20. El único cierre claro que yo veo encima de la media de 20 es este día, aquí. ¿Por qué? Porque este anterior cerró por encima de la media de 20, sí, pero ahí al lado. Este ni siquiera. Por tanto, solo hay uno. Para empezar a pensar en una etapa 1, lo primero que tenemos que hacer es que haya algún cierre, 2 cierres claros consecutivos por encima de la media de 20. ¿Eso qué obligará a la media de 20, evidentemente, a empezar a aplanarse, como mínimo a aplanarse y quizás a girar un poco a la alza, ¿no? Pero como mínimo a aplanarse. Y ahí es donde empezaríamos a una etapa 1. Después de esa etapa 1, sí que es verdad que podría empezar una 2, que puede ser interesante porque coincidiría con esta inhalación. Pero hasta que eso no ocurra, yo me mantendría al margen de Schrödinger, la verdad. Una duda conceptual. Venga. Si nos vamos a ver el semanal, ¿vale? Sí, sí, está claro que por cómo empieza la gran vela sólida, nos debe dar un fallo de patrón de venta 1. De hecho, ya lo ha hecho, ¿no? Y ahora lo que debería estar haciendo es, después del retest, esta semana nos da un patrón de venta 1. Correcto. Mi pregunta es, cuando empieza con una gran vela sólida, como es el caso, esperamos un fallo de patrón de venta. Si esta inhalación que empieza para el fallo de patrón de venta, la de hace 3 semanas, también es una gran vela sólida, la siguiente, la verde. Esta, vale, sí. Esa, como también es una gran vela sólida, podemos esperar que este patrón de venta 1 que nos da esta semana realmente vaya a dar otro fallo y esperemos otro retest. Sí, más claro no puede ser, ¿no? Sí, porque al final las grandes velas sólidas, ¿qué son? Son un reflejo de manos fuertes. Son reflejo de entrada fuerte en el valor, ¿no? Y por lo tanto, si manos fuertes está entrando en el valor, lo más normal es que no se equivoquen. Y nosotros no somos ni seremos nunca manos fuertes, pero lo que sí podemos hacer es ponernos del lado de las manos fuertes. Y entonces eso, lo más normal es verdad que aquí este patrón de venta 1 pueda dar fallo, construyendo lo que estábamos hablando de el comienzo de una etapa 1. Y que además, en este caso tenemos esta suerte porque nos deja una zona muy clara, definida, para comenzar para asentarse por encima de la resistencia de los 37.14, ¿no? Ahí sí que estaríamos ya comenzando claramente una etapa 1 en ese marco temporal. Pero respondiendo a tu pregunta, Manu, que es muy interesante, sí, cuando arranca con fuerza, en este segundo tramo, lo más normal es que esta pueda tener fallo de patrón de venta 1 y por lo tanto comenzar esa etapa 1, porque ya si ahora ¿por qué digo que comenzar esa etapa 1? Porque si esto da fallo, imaginaos que ya no cae más, aunque viendo la vela lo más normal es que caiga un poquito más, pero a poco que suba ya va a tener ese cierre por encima de la media de 20. ¿Por qué? Porque la media de 20 está muy cerca del precio. Entonces a poco que suba, sin necesidad de irse aquí, imaginaos que se vaya aquí, ya vamos a tener un cierre por encima de la media de 20. Si al día siguiente o a la semana siguiente, que esto es marco temporal, nos hace otro, ya tenemos los dos.
Entonces, lo más normal es que ocurra este escenario que tenemos aquí en pantalla. Recuperamos los marcos temporales habituales y vemos la situación de AMD. Nos vamos a semanal y nos vamos a diario y vamos a ver AMD. A ver, semiconductores, ¿cómo estamos? Bueno, mira, Héctor, etapa 2 con unas cuantas grandes velas sólidas hacia arriba y en V. Arranca con una gran vela sólida bajista, por tanto el primer patrón de compra 1 va a dar fallo, ¿lo veis? Da fallo. ¿Qué quiere decir que da fallo? No confundamos que dé fallo con que no sea rentable, acordaros eso, puede ser rentable, pero en este caso ni es rentable y da fallo. ¿Por qué? Porque no supera el máximo relevante anterior. Ese es el concepto de fallo. Vale, desde ahí, bueno, pues ya estamos en lo que podemos denominar, bueno, pues una zona clave, una zona muy clave es esta, ¿no? Podemos ver a los $99. Si me pierde estos 99 dólares a cierre, podríamos ya confirmar la etapa 4 en este marco temporal, la etapa 4 en este marco temporal, y además con un cierto recorrido bajista, un 16% en semanal. Fijaros, bueno, también se ve muy claro en diario cómo estamos en una zona muy importante para este valor, porque en el caso de perder los 99 a cierre, tiene un movimiento fluido hacia los 84. Tiene un movimiento muy fluido. Si ahora, vamos a ver si ahora, una pregunta, si ahora rompiera hacia abajo directamente, ¿nos lo creeríamos? Si ahora mañana nos hace esto, ¿nos creeríamos esta ruptura bajista? ¿Qué pensaríais? ¿Que sí o que no? Héctor, ¿cómo lo ves? Yo veo mucha vela roja ahí de continuo. Exacto. Aunque no tengas todos los conceptos, ya me estás diciendo algo. Veo mucha vela roja. Ya viene una caída fuerte, aunque aquí ha tenido un pequeño descanso. Fíjate la distancia con respecto a la media de 20. Un 10%. Y nosotros entramos bien en posiciones largas o bien en posiciones cortas, no más lejos de un 4%. ¿Ok? No más lejos de un 4%, salvo que sea por hueco o por patrón 1, 2, 3. Salvo esos dos escenarios. Por lo tanto, yo sinceramente, aunque rompiera ahora, no me lo creería porque el movimiento viene desde muy arriba. No me lo creería, como fijaros aquí en semanal, ¿lo veis? Sería 1, 2 y a lo mejor si me hace otra sería la 3. Ya. Lo más normal que si eso ocurre es que rompa, salte muchos soportes, porque aquí va muchos stops, perdón, porque aquí va muchos soportes, y luego se vuelva a meter otra vez por encima de la media de 20. Y ahí sí, esa sí que sería la buena. Ese patrón de venta 1 sí que sería el bueno. Así que, Santi, no sé si te preguntaban desde algún tipo de... si es para entrar, si está dentro, si algún tipo de... No, simplemente la situación. Simplemente la situación. En global. No. Bueno, pues la situación en global, oye, tener cuidado con la zona de 99. Como pierda la zona de 99 a cierre, tiene un recorrido bajista importante. Tener cuidado o aprovecharlo en posiciones cortas. Vemos la situación también de Maxton. Bueno, pues aquí tenemos a Maxton en pantalla. Gráfico semanal, etapa 2. Etapa 2. ¿Por qué? A pesar de toda esta caída que vemos espectacular en semanal, de momento sigue siendo una etapa 2. La media de 20, bueno, iba a decir alcista, vaya, ya se me cayó el argumento. Ha caído tan fuerte que se ha puesto ligeramente roja, ¿no? Pero de momento la estructura, media de 40 alcista, mínimos relevantes crecientes alcistas, máximos relevantes crecientes alcistas. Bien, perfecto. Etapa 2. Aunque ya poniéndose en peligro. ¿Por qué? Fijaros, de la última exhalación, ¿cuánto ha eliminado? Pues el 95%, podríamos decir. Es decir, casi la totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, en estos casos, en este marco temporal, yo ya considero etapa 3. ¿Ok? Pero Juan, ¿la estructura de mínimos relevantes continúa siendo crecientes? Sí, tenéis razón. Sería un argumento muy válido. Pero la experiencia te dice que cada vez que veáis este escenario, lo más probable es que desde aquí comience un rebote, pues sí, me lo creo, que comience un rebote, y ya nos haga estructura de máximos relevantes bajistas, y ya ahí se caiga y pierda este nivel. Eso es lo más habitual que suele ocurrir en estos escenarios, ¿no? Así que de momento ya no digo etapa 2, como dije al principio, digo etapa 3 en este marco temporal, porque ha eliminado el 90%, más incluso 95% de toda la exhalación. Si vemos en diario, bueno, pues oye, lo que pintaba muy bien no hace mucho, fijaros, oye, si yo veo esto así, yo veo un gráfico estupendo, fuerte. Es verdad que en diario
muy lejos de la media y ya sabéis que cuando tengáis 3 grandes velas sólidas, 1, 2 y 3, yo a la tercera, en cualquier marco temporal, me voy. No quiero saber nada de ella. 1, 2 y 3, me voy. En este caso, siguió subiendo un poquito más. ¿Y aquí qué ha hecho en la 7? Uy, una top Intel encubierta. Héctor, ¿entiendes el concepto ese, verdad? De top Intel encubierta. Sí, bueno, pues una top Intel encubierta lejos de la media, eso normalmente huele a caída. Claro, nadie se imagina que te hace esto. Pues yo no me lo imaginaría, que se caería un 34%, un 24% con respecto en una sola semana. Pues no esperaba que cayera, por ejemplo, a la zona de soporte menor, la zona de 98, y sin embargo, pues ha tenido una caída mucho más profunda. Pero a mí lo que me interesa es que veáis el cambio de poder de los alcistas a los bajistas y cómo perder aquí este cierre habilita el movimiento bajista posterior. ¿Vale? En diario, lo que decíamos, si yo lo veo tal que así, bueno, pues nada, de momento, hombre, está un poco lejos de la media, sería comedido, pero con stop donde debería estar, es decir, un 1% debajo de este nivel, porque la última vez que subió, la última vez que movimos el stop es este día, entonces mi stop está un 1% por debajo de 119, vamos a ver, aquí, 118, vamos a suponer. Vamos a ponerlo más o menos donde fuera. No hago los cálculos, ahí, más o menos. Bien, ¿qué hace al día siguiente? Ahí, bueno, no muevo el stop porque está cayendo y ahí me salta. ¿Vale? Me ha saltado el stop. Jo, qué rabia, me ha saltado el stop. Y lo que es, jo, qué rabia, me ha saltado el stop. Gracias, me ha saltado el stop. Digo, muchísimas gracias, me ha saltado el stop. Las siguientes frases ya son, ¡puf, vaya liberada! ¿No? ¡Viva el stop! Viva el stop. Por eso digo que muchas veces sentimos eso, rabia o disgusto cuando salta el stop. Y hay veces que es para que te salte, porque te salta el stop y baja un poquito más y luego se te dispara en el sentido correcto, en tu sentido, ¿no? En tu sentido. Bien, son parte del juego, toda actividad tiene su riesgo, ¿no? Y ese es uno de ellos. Y trabajar con los stops, trabajar correctamente con los stops, que esa es otra de las cosas que aprendemos aquí en Seeds Mentor, nos ayuda a protegernos la gran mayoría de las veces. ¿Que alguna nos va a fastidiar? No lo dudéis, está claro, pero la gran mayoría de las veces nos va a proteger y en algunos casos va a ser un auténtico salvavidas como el que tenéis en pantalla. Además, ¿qué tenemos? Una caída enorme. ¿Hacia dónde? Héctor, cada vez que veas una gran caída hacia la media de 20, como esta, la media de 20 suele actuar como soporte. ¿Ok? Entonces, cuando tú veas un desplome desde muy lejos hacia la media de 20, 200, Juan. perdón, a la media de 200, perdón, hacia la media de 200, que es esta, la azul, eso suele acabar con esa caída. Y aquí comenzar un rebote. Un rebote que yo no tengo ni idea de cómo puede ser, ¿eh? En cuanto supere este máximo, por ejemplo, puede ir aquí, 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 aquí. Pues no tengo ni puñetera idea, no soy la bruja Lola, no lo sé. Pero sí sé que muy habitualmente esto finaliza aquí. ¿Y de qué nos puede servir? Hombre, nos puede servir de que si estás corto en este valor, por lo que sea, pues tienes una zona potencial de cierre. ¿Ok? De cierre de cortos. Y a la inversa, si esto fuera una subida tremenda hacia la media de 200, pues tienes una zona objetivo. ¿Ok? Tienes una zona objetivo claro. Entonces hacemos una foto mental a este gráfico y cuando veáis un desplome hacia la media de 200, ahí normalmente, y además, mira, la ventaja es que lo vemos hoy, a ver si lo vemos a ver si nos acordamos de verlo el miércoles en la sesión premium que tenemos y vemos este valor para ver qué ha hecho. Lo más probable es que aquí veamos cómo hace un intento de rebote, que no sé qué capacidad tendrá para subir, depende también un poco cómo esté el mercado, ¿no? Porque si el mercado se desploma, pues también afectará a Maxon. Pero lo más habitual es que comience algún tipo de rebote en este marco temporal diario. Valor que comenta Juan, ¿no? Próximamente imagino que tendrá un rebote, no sabemos qué envergadura, pero todo anuncia de que la caída ya ha pasado lo peor. Pasamos al siguiente valor que nos solicitan, valor que ha estado en los medios en estos días, Twitter. Twitter, ¿ha estado en los medios? ¿Qué le pasa? Hombre, Elon Musk, no, la verdad que no lo sé, ¿eh? No sé qué le pasa. ¿Qué le pasó? Bueno, ya el gráfico me dice que algo está pasando. Pues que el dueño de la siguiente acción que nos solicitan ha entrado fuerte en el capital. Ah, vale. No sabía que había entrado en el accionariado. Accionista Perfecto. de referencia. Además de referencia, vale. Sí. O sea que esto se va a convertir en montaña rusa.
¿vale? Sabéis, Twitter arriba, Twitter abajo, y esto se va a convertir en un valor no apto para swing trading. Ya lo veréis. Bueno, vale, en semanal, cada vez que hay noticias o eventos de este tipo, el precio lo refleja, como es lógico, ¿no? Y aquí lo que hemos tenido es un pedazo de hueco dentro de esta inhalación que estaba haciendo dentro de la etapa 4 en la que vivíamos y que ha finalizado, ha hecho saltar por los aires esa etapa 4. De momento, pues bueno, está arrancado aquí en 47, ha llegado a estar en 54, ya hay unos cuantos enganchados aquí. Y ahora se está dando la vuelta y no me extrañaría nada que incluso fuera a cubrir hueco o a la media de 200. No sería nada de extrañar. Hueco novato ahí, ¿eh? ¿En dónde? En semanal, hueco novato. En semanal, vale, sí. Bueno, no es de los espectaculares, pero sí podríamos pensar hueco novato. En diario, bueno, pues lo que tenía muy buen aspecto, fijaros, porque mira el suelo redondeado, ¿lo veis? El ciclo de vida, etapa 4, etapa 1. ¿Cuándo consideramos que empieza la etapa 1? Cuando se asienta claramente aquí, esta. ¿Por qué? Porque se asentó claramente por encima de la media de 20, ¿lo veis? Aquí. Y la etapa 2 la podríamos mencionar este día, cuando supera ya los máximos relevantes, ¿no? Bien, lo que esperábamos esto era continuidad alcista, lógicamente no esperábamos este pedazo de hueco, y ahora que ha hecho exhalación, al final, esto imaginaros como si, porque muchas veces yo creo que con los huecos nos nubla un poco la cabeza, ¿no? Imaginaros que esto fuera continuo, que no, ¿qué habría de aquí a aquí? Pues simplemente una vela verde enorme. Por lo tanto, exhalación hacia aquí arriba, con hueco novato y comienzo de inhalación. ¿Inhalación hacia dónde puede ir? Pues como siempre, primero hacia la zona de soporte menor. Y la siguiente zona de referencia ya estaríamos hablando de cubrir hueco, ¿no? Más o menos, ¿no? La zona de 41, cubrir 41, 41, 50, cubrir ese hueco. Y eso es lo que creo que puede hacer. No sé si te preguntaba por situación o por algo concreto. La situación. Situación, vale, bueno, pues eso lo que pienso es que todavía puede caer un poquito más e incluso llegar a cubrir hueco en los próximos días. No, poco más, eso. Lo normal es que está ahora etapa 2 en fase de inhalación, bueno, y esperar un poco a ver dónde finaliza, ¿no? Sobre todo porque, bueno, en semanal ya tenemos inicio de una etapa 1, bueno, y lo normal es que este valor, lo peor, haya pasado ya, ¿no? Esa etapa 4 ha finalizado con ese doble mínimo, seguido de esa gran vela sólida, bueno, y ahora con este hueco, ¿no? Gran vela sólida de arranque, hueco. Si ahora esto se cayera, ¿qué sería lo ideal? Ideal es que esto se cayera hacia aquí, cubriera hueco, es decir, que hiciera esto. Siguiera cayendo, así, con más o menos velas, no lo sé, cubriera hueco y luego ya, bueno, ya por pedir ya que me hiciera una vela pequeña aquí de cuerpo estrecho. ¿Para qué? Para que la entrada, al superarla, el ratio de rentabilidad-riesgo, al superar este máximo, el ratio de rentabilidad-riesgo fuera interesante, ¿no? Pero bueno, esto es por pedir, como si pidiéramos a los Reyes Magos, vamos. Por añadir algo más sería el tema de la media 200, lo sí. hemos visto en el caso anterior, Sí. Maxon creo que era. Maxon, efectivamente. Pues en este caso tendríamos otro que... En el lado alcista, efectivamente. La media de 200 hace que se nos caiga. Vemos por añadir a Tesla. Venga, vamos a ver Tesla. Bueno, a ver, barullo yo ya hago siguiente, pero vamos a analizarla. Etapa, vamos a ver. Déjame quitarla de 40 un momentito, a ver si me aclaro. Ocultar. Cada vez que hago esto ya que la cosa no va muy allá. Bien, los ciclos de vida, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Ahora mismo que podríamos estar, bueno, podría ser una etapa 4. Julio, ¿cómo lo ves? Podría ser etapa 4, ¿no? Yo hace 3 semanas te diría etapa 4. Ahora sí. Te diría etapa 3. Ahí etapa 4 clara. Diría etapa 3. Bueno, sí, está un poco dudosa, la verdad. Se ha sentado por encima de la media de 20, tanto que la ha obligado a ponerse un poco verde. Pero de momento los máximos relevantes son decrecientes, mínimos relevantes son decrecientes, la media de 20 está bajando, coinciden bastantes tal, y la media de 40, mostrarla, pues está claramente alcista. Bien, sí, podría ser
No, la verdad que me cuesta. Y Es que está complicado sobre todo porque tienen máximos y mínimos decrecientes, pero realmente lo que ha ido ha sido buscar su zona de soporte menor, ¿no? En los sí, 700, ¿no? simplemente sí. ¿Sabes? Sí, Con sí, lo sí, cual, sí. No está nada clara. incluso no descartaría que la semana que viene o la siguiente se vaya arriba y supere máximo y se quite la etapa 2. Podría ser, podría ser. ¿Qué quiere decir esto? Estas dudas a mí me vienen muy bien para que veáis que evidentemente todos tenemos dudas y que no debemos emperrarnos en una acción, no debemos obsesionarnos con una acción. Si hay una acción como puede ser esta en la que no lo vemos claro, mi recomendación es, y esto sí es una recomendación, nosotros nunca hacemos recomendaciones de acciones, pero esto sí es una recomendación, buscaros otra. Es que hay 8.800 acciones en Estados Unidos solo. ¿Para qué vais a perder el tiempo con una en concreto? Si realmente hay algo que no lo veis claro, como ahora mismo yo no lo veo claro en semanal, pues yo intento operar cosas que entiendo, cosas que veo claras. Las que no, pues intento mantenerme al margen. Eso sí, siguiéndolas para ver cuándo pueden volver a ser interesantes. Estos valores se mueven bastante, pero si eso no ocurre, pues hay más. No deberíamos perder demasiado el tiempo en ello. Vamos a suponer que nos decantamos sobre una etapa 4, porque de momento es verdad que la estructura es de máximos relevantes bajistas, mínimos relevantes bajistas, media de 20 bajando. Bien, eso para mí me habla de una etapa 4. Una etapa 4 extraña, pero una etapa 4. Extraña por la tremenda amplitud del precio, ¿no? Ahora mismo estaríamos haciendo un patrón de venta 1, que claro, los patrones de venta 1, 9 de cada 10 ocurren por debajo de la media de 20. Es muy raro que ocurran por encima de la media de 20. Pero en este caso, así ha sido. Y ahora lo más normal es que haya cierta continuidad bajista. Si vamos a diario, tenemos una etapa 2, aquí no hay muchas dudas, etapa 2, pero fijaros, ha hecho un hueco al alza y ahora, ¿qué va a hacer? Lo que pensamos que iba a hacer Twitter. ¿Lo veis? Cubrir el hueco. Lo mismo, es exactamente lo mismo. Cubrir ese hueco, cosa que ha hecho ayer, bueno, el viernes, o sea, ayer. Eso es justo lo que ha hecho. ¿Es posible que aquí comience un patrón de compra 1? Sí. ¿Es posible que ese patrón de compra 1 nos dé fallo? Sí. ¿Por qué? Por cómo ha empezado la inhalación. Con una gran vela sólida, parecida a la anterior, pero que ha eliminado casi el 98% de la vela previa. ¿Vale? Entonces, esto, si mañana, vamos a suponer, el lunes, superara este máximo, ¿vale? Podríamos darnos una entrada. Fijaros que ya tiene una zona de hueco. Héctor, por favor, zona de hueco, asocia la zona de resistencia en el lado alcista. ¿Ok? Zona de resistencia. Y es posible que aquí haga esta subida, bueno, si hace aquí el patrón de compra 1 y luego vuelva a hacer una especie de retest y ahí sí que, bueno, ahí sí que podría volver a reforzarse e irse hacia arriba como nos decía Julio, pero de momento este es un poco el escenario que podemos esperar en Tesla. Entramos en territorio minero y vemos cripto. Bueno, pues ya tenemos en pantalla el Bitcoin, la cripto de referencia en este mundillo, ¿no? Y bueno, vamos a ver, ¿qué tenemos? Etapas, semanal, como siempre, el análisis es siempre igual, independientemente del producto financiero que estemos manejando, ¿no? Teníamos una etapa 4, teníamos una etapa 4 que fijaros cómo ha tenido ya dos cierres claramente por encima de la media de 20, que es de la semana 12 y la semana previa, la 13. Además, ha eliminado el 100% del impulso bajista, de la exhalación. Por lo tanto, en este marco temporal ya hablamos de etapa 1. En diario, vamos a ver, en diario ya podemos eliminar esta de aquí, ¿vale? ¿Qué tenemos? Bueno, podríamos denominar ya lo que parece ser una etapa 3, ¿no? ¿Por qué? Tenía una etapa 2, vamos a ir moviéndolo. Bueno, una etapa 2 clarísima, todo este tramo, etapa 2. Bien, aquí ha intentado un patrón de compra 1 que nos ha dado fallo y ha perdido ese mínimo relevante y además ya tienen dos cierres por debajo de la media de 20. Bueno, tiene 4 en realidad, pero bueno, ya sabéis que le solemos pedir 2 claros, ¿no? Para cambiar de etapa. Entonces ese es el primer síntoma de etapa 3 en este marco temporal diario.
Así que ahora mismo, bueno, pues ha ido a una de las zonas de control, la zona de soporte menor, la veis aquí, mínimos que están visitando, máximos previos, y ojo porque puede estar haciendo un patrón 1, 2, 3. También es verdad que, bueno, todavía queda una hora para que acabe. Estaríamos muy atentos a la pérdida de los 42.000, a ver un segundito, mínimo 42.125, pues sí, 42.000, perdón, a ver si lo digo, 42.125. Si pierde ese nivel, estaría activando este patrón 1, 2, 3 y nos podríamos ir hacia la zona de los 41.000. Además, si eso ocurriera mañana, cuidado, porque fijaros lo que nos estaría dejando en semanal. Si eso ocurriera y llega a 41.000, a esta zona de aquí, tendríamos una tremenda top Intel encubierta, lo cual nos habla de un potencial de caída hacia la zona de los 37.000, de nuevo, que es la zona de soporte importante, ¿no? Esta zona de aquí, 37.000. Así que importante, muy importante lo que ocurra mañana, porque fijaros, vamos a suponer dos escenarios. Escenario A, oye, el rebote que incipiente ha comenzado hoy tiene continuidad y mañana me hace esto. Y se va hacia la zona de, no sé, por aquí, 43.500. Vamos a ver esto en semanal. En semanal 43.500 está aquí. ¿Ok? Por lo tanto, eliminaría el 50% más o menos, un poquito más de la vela verde. Bien, en una zona, bueno, todavía asumible. Pero imaginaros al contrario que ocurre esto. Es decir, que lo que hay es la activación de ese patrón 1, 2, 3, como decíamos, y se nos cae aquí a la zona de los 41.000. Zona de los 41.000 sería que esta vela roja finaliza finalmente aquí abajo, eliminando el 100%, de esta vela potente, fuerte, alcista, eliminando este mensaje alcista. La eliminación de un mensaje alcista es algo bajista. Por lo tanto, lo más probable es que luego viéramos continuidad hacia los 37.820. Así que parece mentira, pero un domingo como mañana es un día importante. Es un día importante para la definición de lo que puede ocurrir en las próximas semanas. Bien, aquí lo tenéis, el Ethereum está un poco, bueno, fijaros cómo este ya tiene una top Intel encubierta, nos falta el día de mañana, pero ya es una top Intel encubierta en sí misma, tras 1, 2 y 3 alcistas, a la tercera gran vela sólida se suele acabar el movimiento y ahora está haciendo el comienzo de la inhalación. En diario teníamos una etapa 2, ahora ya podemos hablar incluso de una etapa 3 en este marco temporal y ojo porque puede estar haciendo también un patrón 1, 2, 3, ¿no? Fijaros, aquí tenéis el impulso, o sea, la inhalación en este caso, y fijaros el rebote, que pequeñito, es muy pequeñito, es un rebote muy débil. Eso nos habla de que como pierda este nivel de los 3.159, bueno, en realidad podríamos usar este de aquí de los 3.143, puede tener recorrido bajista hacia la zona de soporte menor que son incluso por debajo de los 3.000. Así que zonas importantes para estar atentos en los próximos días en Bitcoin y en Ethereum. Última sección del presente RST, acciones Blast. ¿Qué tenemos para esta semana, Julio? Bueno, para esta semana, como siempre, os dejo una lista ahí amplia con un montón de valores, cada uno con unas características específicas y bueno, para que lo analicéis y seleccionéis los que más os gusten, ¿no? Yo voy a comentar un par de ellos que tengo por aquí, ¿no? La verdad es que tampoco hay así ninguno que me haya llamado especialmente la atención, pero bueno, Metacrine, un poco, bueno, viene de una etapa 4 tremenda, un valor de reciente cotización, pero bueno, que se ha caído desde los 15 hasta los $0.40, ¿no? Bueno, me llama la atención un poco por la formación de este gran suelo redondeado, ¿vale? Y bueno, que pudiera poner fin a esta etapa 4 e iniciar lo que sería una etapa 1, ¿no? Entonces, bueno, la clave va a estar en el punto en el que está ahora mismo, ¿no? O sea, este valor nos interesaría si nos da entrada el mismo lunes, ¿no? Porque ya por debajo de esta zona ya lo descartaríamos directamente, ¿no? Entonces, bueno, un valor que nos interesaría si el lunes abre por encima de abre o supera la zona de los 0,61,5, ¿vale? Con idea, bueno, de que se venga primero a esta zona de aquí, bueno, y que luego tiene un movimiento bastante fluido, ¿vale? Y bueno, estaríamos hablando de casi un 100%, ¿no? Y en teoría solamente lo que haríamos es entrar en una etapa 1 en semanal, ¿no? Entonces, bueno,
Este es un valor a vigilar para el lunes, ¿no? Luego quiero comentar otro que ya comentamos y de hecho aprovechamos en el grupo Premium hace un par de semanas, ¿vale? Porque, bueno, también está en un momento en el que puede dar entrada el mismo lunes, ¿no? Valor de una etapa 4 tremenda. Bueno, también nos hizo aquí un suelo redondeado, ¿vale? Con un primer amago, bueno, que fue negado con una topping tail, pero que luego no tuvo continuidad, ¿no? Bueno, y es lo mismo que esperamos, lo que esperamos después de esta topping tail que nos hizo la semana pasada, bueno, y que ya cubrió el hueco, ¿vale? De la gran caída que tuvo. Y bueno, que esperamos que el patrón de compra 1, que parece que nos está dibujando aquí para principios de semana, bueno, pues pudiera aprovecharse, ¿no? Con idea de que, bueno, de que se venga primero a esta zona de aquí, que nos dejó esta pequeña resistencia, bueno, y luego a la zona del máximo relevante premium, ¿no? Tenemos hablando de más de un 100%, ¿no? Ya digo, ya en el grupo premium aprovechamos este movimiento hace un par de semanas, bueno, y a ver si es capaz de replicarlo, ¿no? Bueno, y por último quiero comentar otro valor que también hemos seguido en el grupo Premium, que eso publicamos un artículo la semana pasada, porque está llegando un poco al punto donde nos interesa, ¿no? Este valor, ¿no? Que es Zen, ¿no? Vale, y nos interesa por lo siguiente, ¿no? Primero, bueno, porque venía de una etapa 4 en semanal, bueno, que se ha frenado, formándole un gran suelo redondeado justo en la zona de soporte mayor, ¿no? ¿Vale? Y desde ahí, bueno, nos ha arrancado, nos ha hecho igualmente que el anterior, ¿no? Nos hizo un primer intento, dejándole una top intel que no tuvo continuidad, seguido de una gran vela sólida, ¿no? ¿Vale? Con lo cual esperamos que este primer impulso, el patrón de venta 1 que nos habría dado esta semana, pues nos acabe dando fallo, ¿no? Dando fallo, ¿dónde? Pues en la zona de soporte, bueno, que sería el hueco que nos dejó aquí el arranque, ¿no? En torno a la zona de 1,80, ¿no? Es un poco lo que vamos buscando, ¿no? Ya vemos que, bueno, un valor que las últimas 3 velas de los últimos 3 días ya no empiezan a aparecer las mechas por abajo. Y bueno, aquí la entrada la tendríamos justamente cuando superamos el máximo del día previo, ¿no? Que no sabemos si será el lunes o será el martes, ¿no? Esto si lo vemos en horario, como comentábamos en el artículo, pues lo vemos con más claridad, ¿no? Bueno, aquí tenemos el primer impulso, bueno, que ya aprovechamos en su momento y que ahora iríamos buscando este segundo, ¿no? Entonces, para ello nos interesa, bueno, que el precio se frene donde parece que se está frenando, justamente en la zona del soporte menor, la zona del hueco que nos dejó aquí, ¿vale? Y la zona ahí. Y la zona de la... Coño, me estoy quitando esto. La zona de la media de 200 que va llegando, ¿no? Entonces, para ello, bueno, ya vemos que en horario ya este último impulso alcista ha superado el 100% del impulso bajista previo, con lo cual ya parece que quiere iniciar una etapa 1 en este marco temporal, ¿no? Entonces, bueno, es a lo que tenemos que estar atentos y vemos si somos capaces de aprovechar este segundo movimiento, que en definitiva no sería más que la continuidad de esta inhalación hacia la media de 20 en semanal, bueno, que todavía dista casi un 46%, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, un objetivo, primero la zona de los 2,60, que nos ha dejado aquí este máximo relevante en la caída, la zona de los 3, bueno, y luego esta zona, ¿no? La zona de 3,50, 3,80, se puede ir perfectamente. Fíjate que yo aquí también, en diario, aumenta un poco el concepto de la proporcionalidad de los impulsos. Mira, mide los momentito porque tiene toda la pinta, vamos. Sí, lo comentamos en el artículo, lo comentábamos Vale, eso. vale, no lo vi. Vale, Se ha venido justamente a esa zona. Desde ahí. Aquí. Ahí, exacto. Y el otro aquí, Ahí justamente. Ahí está. Por eso decíamos que nos interesa en esta zona, ¿no? La zona a la que está llegando ya, ¿no? A la que está llegando y que en horario ya se ve claro que quiere. Se ve claro que quiere empezar a girarse. Entonces, bueno, interesante. Para estar atento esta semana. Sí, muy interesante y sobre todo conceptualmente, formativamente, por el alineamiento de los marcos temporales y alineamiento de todos los conceptos. Muy interesante este. Bueno, pues nada más, por mi parte, ya os digo, os dejo una lista amplia para que analicéis y seleccionéis y lo que decimos siempre, ser riguroso con la estrategia con este tipo de valores, que son valores muy, muy volátiles. Y luego ya los comentáis en el grupo, porque vaya como está Signal. Madre mía, está entretenido. Hemos tenido un mes de marzo bastante bueno. Sí, está.
Nada más que está la gente participando mucho, la verdad que me encanta, está muy bien. Vais a ver en pantalla las diferentes formas de contacto que tenéis con sysmentor.com, Twitter, Instagram, canal de YouTube, Facebook, sobre todo info@sysmentor.com, prácticamente todas las plataformas de podcasting, iBooks, Apple Podcasts, Spotify, TuneIn. ¿Algo más que añadir, Juan? Nada, un retorno muy interesante después de la semana de vacaciones y, oye, muy prestoso, como decimos aquí en Asturias. Julio, ¿algo más que añadir? Nada, pues nada, que tengamos una buena semana y nada, poco más. Manu, ¿algo más que añadir? Nada, que espero que haya disfrutado de esta experiencia Héctor y a ver si hay más gente que se anima, que seguro que ya lo dirá Héctor o lo verá las próximas semanas que su trading habrá aumentado muchísimo. Héctor, ¿qué tal te ha parecido la experiencia? Bueno, pues la verdad que está muy bien. Yo os tengo que dar las gracias porque estoy en plena formación arrancando y esto vale para, uno, saber dónde te puedes llegar a meter y empezar a pensar con un poquito de criterio, ¿no? Está muy bien. Cada movimiento que haces aquí al final estás jugando, no es un juego, es una operativa. Correcto, Exacto, pues y sobre todo insistimos nosotros que si queremos ser consistentes y sostenibles en el tiempo es fundamental formarse adecuadamente. Totalmente. Esto lleva esfuerzo, hay que echarle horas, te tiene que gustar. nada, me alegro que te hayas animado y que des el pistoletazo de salida para que otros se sumen y otras. Nada más que añadir, un saludo a todos y todas y como siempre buen trading. Hasta luego. Chao, cuidaros, chao. Chao.